Buenas tardes amigos, ¿cómo estamos? Aquí Germán Salvatierra de Palma de Mallorca, en otro episodio de mi canal de YouTube. Ahora vamos a hacer clases. Muchísimas gracias, les agradezco de corazón por la recepción que tuvo en la sección nueva que es Bass Coaching, con nuestro primer capítulo que era No avanzo con el bajo. Les agradezco muchísimo los comentarios, el apoyo, la gente que lo ha compartido también. Les agradezco de todo corazón. Espero que les haya servido. Vamos a seguir haciendo Bass Coaching. El próximo tema va a ser, creo que viene mi solo y me cago encima. Viene mi solo y me cago encima, es el próximo episodio. Posiblemente esté la semana que viene. Pero hoy vamos a seguir con las clases. Hoy vamos a ver un tema tradicional brasileño, de estilo tipo choro. El choro es un estilo de música brasileño, de un tipo de danza. Que es un tema de Zequinha de Abreu. El tema se llama Tico Tico. Este tema fue versionado por Charlie Parker, lo hizo, bueno, mucha gente, ¿no? Lo hizo Paco Lucía, también hizo una versión del Tico Tico. Entonces, vamos allí. Este tema está en La menor, ¿sí? La primera lo vamos a dividir en tres partes. La primera parte va a ser esta. La tocamos lento. 1, 2. Y termina en La menor. ¿No? Bueno, esa es la primera parte. Lo vamos a dividir en tres partes. Esta es la primera. Entonces, el tema va a girar sobre el La este que aparece aquí. El La del traste 7. La menor. Entonces, empezamos, la frase empieza como en el dominante, mejor dicho, en el Mi. Esto es Mi, Fa, Mi bemol, Mi. Hace el mismo dibujo. Entonces uno resuelve el La y el otro va hacia el Sol sostenido. Y después hace esto. Esa parte hay que tener cuidado porque hace como un disminuido aquí abajo, ¿no? Y termina con Re, Re bemol, Do, ¿no? Hace 4 notas de un arpegio disminuido. Perdón. Entonces es interesante el tema de la digitación aquí. Porque aquí hacemos, la primera es... En esa parte hace las mismas 3 notas, el Mi, Fa, Mi bemol, Mi, ¿no? Mi bemol, Mi, Fa, Mi, y va hacia Re, que es la séptima menor de Mi, ¿no? Y de ahí dispara lo que es un arpegio disminuido, ¿no? Que el arpegio sería este, como lo dijimos, perdón. Pero nosotros acabamos en el Re, Re bemol, Do. Entonces, bien, ¿eh? ¿Sí? Con respecto a la mano derecha, con eso, para no comernos esa última nota, para no hacer eso y no comer el último Mi, porque no nos da tiempo para tocarlo, entonces mejor tocarlo ahí. Entonces, lo que hacemos en la derecha, por lo menos lo que yo hago, es que cuando voy a hacer ese arpegio que voy hacia la séptima menor, empiezo con el índice, ¿ves? Y el mayor baja hacia el Re este, para enganchar la subida y el barrido desde la cuerda 1. La otra parte, los otros dos no importa, uno es, ¿no? Y el otro. Ahora, cuando hagamos el tercero, que tenemos que hacer el enlace con el disminuido, empezamos con el índice. Es una opinión mía, ¿eh? Es un consejo por lo menos para que te quede alternado y no se te trabe la mano porque hay un salto de séptima menor. ¿Ves? ¿Vale? La siguiente parte va a ser esto. Esto hace La, La bemol, Sol, La, La bemol, Sol, Fa,
que es una triada de fa menor para atrás. Fíjate la mano izquierda, ¿eh? ¿Vale? Y después hacer esta nota, en lugar de hacer aquí, lo hacemos porque después viene este arpegio de bemol 9. Entonces, vamos despacio. Ese arpegio es un si séptima con bemol 9. No, pero tocando la primera cuerda. Puedes tocarlo así también. Ahí viene mejor tocar en la 1, en la cuerda 1, la novena. Entonces hago el arpegio. Do, si, la, sol sostenido. Porque te queda toda esa digitación, toda esa armadura de la mano izquierda está montada sobre eso. Viene. Otra vez. ¿Vale? Después sigue lo mismo. Oh, perdón. ¿No? Con la séptima menor. Y ahora hace. En lugar de hacer, hacemos. Que es el mi dominante, mi séptima. ¿Ves? Y hace do, si, la. ¿Vale? Esa es la primera parte, amigos. La parte más jodida de este tema, acuérdense que es el disparo ese del arpegio para atrás. Y otra parte. Y otra. ¿Vale? Esta es la parte 1. Parte 2. Final. Final. No, hace cromatismo. Vamos despacio. Segunda parte, entonces. Esto empieza desde si. Hace si bemol, la, sol. Esta es la tríada de do mayor. Hace do, mi, sol, y hacia fa, un arrastre del sol sostenido hacia fa, la, fa, y después hace un si disminuido, tercera menor, quinta disminuida, y hace la, re, la, perdón, la, re, la, mi, la, mi. La otra parte. Do, 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 di, di, la. Eso hace do, si, la, fa. Y ahora hace. Eso para hacerlo más rápido, si lo hace más rápido y no cruzar tanto los dedos entre las cuerdas, puede hacerlo con pulgar. Perdón. ¿No? Podemos cruzar. Ahí hacemos
re, sol, do, ¿no? De re, sol, perdón, re, sol, si, re, sol, si, la, fa, si bemol, la, sol. Entonces, ves que yo pongo el dedo 1 para hacer el... Y la siguiente, lo mismo. Y el final, que es la frase esta, que es la que comienza el tema muchas veces. Termina con una escala de do mayor para atrás. Hace do, si bemol, la, que es un sol sostenido. ¿Sí? Esta parte es una parte también complicada, porque hace... Ve como la mano está armada siempre, ¿eh? Entonces hace un cromatismo bajo, porque hace el sol, sol, do, mi, sol, sol, bemol, fa. Y hace re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Está bueno este tema, ¿eh? Este tema no es tan fácil, parece fácil, pero cuando tú le empiezas a tocar a una velocidad, tiene su trabajo, ¿eh? Vamos a la parte 2, otra vez lenta. Perdón. Viene. ¿Vale? Esa es la parte 2. Y después tiene la parte 3, que en lugar de estar en la menor se va a la mayor. Esa parte está muy buena porque empieza en lugar de estamos en la menor, vamos ahora a la mayor y vamos con las tríadas, se hace. Salida. Y ahí termina el tema. Tela con este tema, el tico tico, ¿eh? La tercera parte que está en la mayor, que cambia de la menor y va hacia la mayor, es una modulación, un cambio de tonalidad. Empieza tocando la triada. Ahí sí lo que está haciendo es esto. Está moviendo la tónica, perdón, la octava, séptima mayor y sexta mayor. Entonces hace el arpegio de la mayor, ¿sí? Pero después lo toca más la quinta. Una sola vez toca la quinta que hace la, do, mi, la, do, sol sostenido. Ahí hace si, re, mi. ¿Sí? Ahora
desde re. Re, mi, fa, la. Re, mi, fa, la, re, mi, sol sostenido. Mi, la. Hace re, mi, fa, la, re, mi, sol sostenido. Re, mi, fa, fa, re, mi, sol. Re, mi, fa, la, re, mi, sol. Re, mi, fa, fa, la, do, mi. ¿Sí? Entonces, esta tercera parte en dos partes vamos a dividir. Primera. Antes de entrar en la escala. Entonces, sigue haciendo esto. Perdón, después hace desde re. Y después vuelve a lo mismo. Y hace esta frase para salir. Esto es la, do, mi, sol, mi, do, mi, sol, mi, do, si bemol, dos, sol, la, do, mi, perdón, fa sostenido es esto, si, fa, mi, do, si, fa sostenido, mi, do sostenido, si bemol, y la última hace si bemol, si, do sostenido, re. ¿Vale? Y la última. Y empieza de la. Esta es una escala de la mayor. Es como una escala de re lidio, ¿no? Y aquí acaba en la. Entonces, re, do sostenido, re, mi, fa, sol sostenido, la, si. Ahí hago un arrastre. Eso sería el final. Sería la salida. Hago un arrastre y engancho, arrastro del si al do sostenido, o sea, empiezo a pulsar desde el re do sostenido, mi, esa sería la salida. Tela con el tico tico. Vieron que no es tan fácil. Este tema es un tema complicado. Tiene mucho trabajo de triadas, escalas y está muy bueno. Lo puedes tocar lento para o a toda hostia. ¿No? Bueno, amigos, estamos otra vez con las clases y espero que les haya gustado este tico tico tanto como a mí. Este tico tico de la música tradicional brasileña del siglo XX. Zequinha de Abreu es el autor. Les agradezco muchísimo, espero que les haya gustado este episodio tico tico que tuvimos. Más allá de que te guste el tema o no, es un muy buen ejercicio técnico y estás tocando una pieza musical, como pasó con Paganini, con cosas de Jaco que he pasado en el canal. Nos vemos muy pronto y estén atentos que seguimos con el Bass Coaching. Les agradezco de corazón todo vuestro apoyo y sigan suscribiéndose y compartan los vídeos, si al fin y al cabo es gratis. Les mando un abrazo inmenso, amigos. Será hasta pronto.